El Palacio Salvo es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Montevideo. Con los años, se ha convertido en un ícono de la capital uruguaya. Y así como la Torre Eiffel representa a la ciudad de París, la Estatua de la Libertad a Nueva York o el Corcovado a Río de Janeiro, el Palacio Salvo representa a Montevideo. Y el Salvo es un edificio diferente en muchos aspectos. Es diferente por su estilo arquitectónico, admirado por muchos y cuestionado por otros. Es diferente también por la cantidad de personas que viven en su interior. Hay quienes dicen que es un barrio vertical habitado por más de 1000 personas. Y el Salvo es diferente por ser tal vez el edificio más esotérico de la ciudad de Montevideo. Voces Anónimas 4. El Palacio Salvo. Yo creo que no es solo un edificio. Por muchos motivos, creo que es algo mucho más vivo. A lo mejor es por todo lo que los montevideanos y los uruguayos ponemos en él, que lo hizo un símbolo de la ciudad. Y sí, es un ícono. Yo creo que de cualquier parte del mundo vos mandas una carta para Palacio Salvo que diga Uruguay y llega. Entonces, es importante, es un ícono. Cuando uno toma el barco y se aleja de la ciudad, el Palacio Salvo sigue siendo el señero, el edificio señero que uno ve cuando en lontananza se va alejando, y el Palacio Salvo sigue siendo el símbolo de Montevideo junto con la Estatua de Artigas y la Plaza de Independencia. Y el Palacio Salvo creo que tiene una importancia dentro, no de Montevideo, sino de nuestro país, y dentro del crecimiento de nuestro país en su momento. Le Corbusier, que en aquel tiempo era el arquitecto más famoso del mundo, llegó a hacer cálculos precisos para borrarlo del mapa de un solo cañonazo. Y solía decir que el Palacio Salvo parece un enano con galera. Pero claro, él era un profesional del arte europeo. Nunca hubiera podido entender que hay edificios con alma. Hay quienes dicen que el Palacio Salvo es un edificio con alma. ¿Vos pensás que eso es correcto? Bueno, sí. Alma y espíritu son sinónimos. El espíritu entra en el ser humano cuando va a nacer. Después deja de ser espíritu para convertirse en alma. Cuando fallece vuelve nuevamente a ser espíritu. Así que está bien dicho. Pocos saben que el palacio le debe su nombre y su existencia a 3 hermanos conocidos industriales y comerciantes. Los hermanos Salvo, que eran 3. 2 de ellos hicieron una sociedad para construir el Palacio Salvo en homenaje a la ciudad de Montevideo, que les había brindado la oportunidad para hacer su fortuna y criar a su familia en un ambiente de paz. Adquirieron esta finca en la cual existía ya la confitería La Giralda.
Confitería Bar y Café, en la cual se afirma que se estrenó la comparsita en el año 1916 y hay una placa que lo recuerda abajo. Y construyeron el palacio. Primero pusieron, en el 1923, pusieron la piedra fundamental y está enterrada con la piedra fundamental una caja de plomo que contiene monedas de la época, un diario de la época y el acta de fundación del palacio. La construcción duró de 1923 a 1928. Cuando se inauguró en el 28, era el rascacielos más alto de América del Sur. El edificio fue el más alto de Montevideo, pero también fue la construcción en hormigón armado más alta del mundo. 126 metros, una altura que sinceramente para nosotros también es raro que se hagan también acá. Para entonces, Ángel Salvo ya había muerto y su hermano José Salvo decidió que fuese un edificio de apartamentos. ¿Sabés que quienes viven allí tienen la obligación de agradecerle al edificio cuando se van? Llegué a saber de un joven empresario inmobiliario que instaló allí su primera oficinita, muy modesta, pero le fue tan bien que decidió mudarse a un lugar más amplio y elegante, con tanto entusiasmo que se olvidó de agradecerle al edificio donde encontró el éxito. Se fundió en cuestión de meses. Pero hay muchas otras razones que invitan a pensar que el Palacio Salvo no es apenas un montón de hormigón armado. Hay una mística espiritual que efectivamente está radicada acá. Acá han vivido diferentes clases de personas. No sé si ya has hecho entrevistas de los diferentes espíritus que andan acá. Bungo la gente le llama fantasma. La gente de la conserjería afirma que uno de los ascensores suele ir por voluntad propia y volver. Los ascensores subían al 7 y bajaban solos. No bajaba nadie ni había nadie tampoco en el hall. ¿Y sabés si le encontraron alguna explicación, si funcionaban mal o algo de eso? No, funciona mal, no funciona mal. ¿Y qué pensaste en ese momento cuando veías que lo Era llamaban? una cosa muy rara, porque iban siempre al 7, ¿verdad? Me decían los porteros que llamaban al 7, generalmente en el 7, y no bajaba nadie. Y dicen que eso ya pasaba cuando los ascensores no eran modernos y automáticos como los de ahora. Cuentan que hasta el día de hoy, uno de los ascensores sube solo hasta el 7º piso y luego unos instantes vuelve a bajar sin nadie en su interior. Todos saben que en ese nivel suceden cosas muy extrañas. Una prueba de esto es lo que le ocurrió a Ismael, uno de los vecinos del 7º piso. Y si no, que lo diga Ismael, que vive ahí desde hace añares, sabe pila. Y cuenta, por ejemplo, que allá por el 90 y pico, cuando el pobre palacio era oscuro y se veía peor, él llegaba una noche al 7º piso, donde estaba su apartamento. Pero ni bien sacó la llave, tratando de embocarle a la cerradura en aquella oscuridad, quedó helado. Pero no por el frío, sino porque alguien le puso una navaja en la garganta. Sin animarse, ni siquiera a mirarlo, Ismael escuchó al ladrón que le decía que él sabía que todos los martes, a esa hora de la noche, alguien le llevaba un portafolio con plata.
Se trataba más que nada de un socio que iba a llevarle la recaudación de su negocio. Dice, no es a vos que estamos buscando. Estamos buscando esta persona que viene acá una vez por semana, que trae un portafolio con documentos y plata y todo eso. Y ese día no venía. Le digo, pero hoy no viene. No, que viene. Él viene todos los martes. En medio de una tensión espantosa, abrió la puerta del apartamento, dejó pasar al ladrón, que se sentó cómodamente a esperar a que llegara su botín. Y le digo, viste que no viene. Y en una se abre la puerta. La puerta del apartamento efectivamente se abrió, pero nadie entró. El ladrón, sigilosamente, se acercó hasta la puerta para mirar al pasillo a ver quién era. Pero apenas vio a un señor elegante que ni siquiera lo miraba, con un traje negro impecable, sombrero bombín. Una persona antigua, muy delgado, muy pálido. Que se paseaba de un lado a otro del pasillo con su paraguas en la mano. Y el hombre del paraguas pasó para allá, para acá. El copador, medio nervioso y extrañado por el atuendo más bien raro del visitante, se dio vuelta para preguntarle a Ismael quién era ese hombre. Ismael, ahora más tranquilo, le contestó que ese señor lo conoce todo el edificio, que suelen llamarle Don Pedro, y que no es un hombre sino un fantasma. El ladrón abrió los ojos grandotes y en un estado de nervios espantoso salió corriendo escalera abajo. Y el tipo se asustó y se fue y no me robó. Lo veía al hombre del paraguas, como decimos nosotros, por los pasillos, y me llamaba la atención, pero sabía que algo había. También sentía la presencia de una persona en mi casa, acá en el Palacio Salvo, en el piso 713. Prendía las luces y no veías a nadie. ¿Qué es esto, no? Y sentía que había alguien allí. Yo no sé si se llamará José o Don Pedro, como le pusieron los más de 1000 vecinos que viven en los 350 apartamentos del Palacio Salvo. Pero alguien anda en los pasillos. Un día, yo no sé si imbuido de todo esto, estoy creo que fue en el tercer o cuarto piso, estamos abriendo un apartamento con un amigo mío, y de repente veo que un hombre pasa por allí, como de aquí así 5 o 6 metros, pero lo que me llamó la atención fue la forma como se desplazó ese hombre. Y le digo, ¿viste ese hombre? Qué raro, como... No vi, me dice. Bueno, estabas abriendo la puerta. Entonces voy, porque no... Y ya no estaba ese hombre. Y nosotros estábamos a 4 o 5 metros del montacarga. Los montacargas es un ruido brutal, además. Es cierto, hay una escalera, podía haber bajado por la escalera, pero lo que me llamó la atención, porque uno está acostumbrado a cómo nos desplazamos los seres humanos, él se desplazó de una forma especial que a mí siempre me quedó grabado eso. Las historias relacionadas a fenómenos sobrenaturales en el Palacio Salvo comenzaron a ganar popularidad no hace mucho tiempo. Fue cuando los fantasmas comenzaron a dejarse ver en las cámaras de vigilancia del edificio. El Palacio Salvo no solo es uno de los edificios más emblemáticos y un ícono de la ciudad de Montevideo, es también una construcción enigmática y esotérica. Este gigante de cemento que nació como proyecto de hotel es escenario de algunos fenómenos sobrenaturales. Uno de ellos, tal vez el más curioso, se da los 29 de cada mes en el entrepiso del edificio. La gente de la administración también se lo encontró muchas veces, especialmente desde que instalaron las cámaras de seguridad. No es que entre por la puerta ni toque timbre, aparece siempre sin avisar y se pasea
por los rincones del entrepiso como si tuviera ganas de que lo vean bien claro. La primera visión que tuvimos fue toda una figura que salía como del piso y se iba para una puerta. Pensamos que era un defecto de la cámara de la filmación. Llamamos a los técnicos, nos dijeron que no. Inclusive de acá el técnico llamó a la central, que es donde ellos tienen ya todo filmado también. No dieron explicación ninguna, no saben qué puede ser. No es un problema de la cámara, es algo que no lo pudieron decir que podía ser. Parecía más figura de persona. Inclusive el muchacho de la cámara dijo, observa bien esto, y como podemos pasarlo en la cámara a una velocidad mínima, lo vemos todo detallado. Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro, lo fijamos y es impresionante. Los técnicos nunca pudieron explicar muy bien qué es esa cosa que aparece en las imágenes cada tanto. Eso apareció un 29 de septiembre y empezamos a ver los 29 de cada mes a ver si aparecía algo. Y empezamos a ver que todos los 29 empezamos a ver la misma figura. Este fenómeno se da los días 29. Curiosamente, la noche del 29 de abril del año 1933, José Salvo, antiguo dueño del Palacio Salvo, fue atropellado y muere a consecuencia de las múltiples heridas. Todo se trató de un siniestro plan ideado por su yerno, Ricardo Buenapelch. Tal vez los días 29, el espíritu de José Salvo se manifiesta buscando recordarle a los habitantes del edificio su injusta muerte. Para entender un poco en qué parte del palacio, el palacio es un edificio muy grande. Es grandísimo. El tema es que las figuras estas es donde tenemos las cámaras. Los demás pisos no tenemos cámaras. Es en el entrepiso. Es en el entrepiso, específicamente en el entrepiso. No tenemos cámaras para ver en los demás lugares. No hace mucho tiempo, un fotógrafo profesional interesado en la arquitectura sacó una pila de fotos del palacio por dentro. Sí, era una persona seria la que vino a sacar fotos. Sacó, ponerle 300 fotos acá en el edificio. Yo lo acompañé. Y cuando fue a revisarlas, en una de ellas apareció alguien que no estaba allí. Y donde tengo el mostrador yo, al lado hay una planta, ¿verdad? Para la mano derecha. Y atrás de esa planta aparece una imagen de una persona. Se ve una persona clarita, bien inclusive de otra época, porque te das cuenta por la vestimenta, por las facciones de la cara. Se ve perfectamente una persona más o menos a esa de los años 30. Las cámaras hoy tienen otra definición capaz y ven cosas que los ojos nuestros no ven. Y hay gente que yo creo, más que en las fotos, o sea, el testimonio de gente creíble que ha visto. Yo me conecté con los espíritas y se mandó esa foto a todas partes, a todos los centros espíritas del mundo, que no sé, hay unos cuantos, y todos esto, porque podía ser un fraude también, todos estuvieron contestes en que era un espíritu no sufriente que por el momento había decidido quedarse acá. Muchos se sorprenden cuando descubren que el Palacio Salvo tiene un hermano gemelo en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un edificio que fue construido por el mismo arquitecto del Salvo, Mario Palanti. Su nombre es el Palacio Barolo. Cuentan que estos dos edificios fueron construidos para fortalecer la hermandad entre estas dos ciudades. Pero hay otros que creen que la existencia de estos dos gigantes de cemento tiene mucho que ver con la alquimia, la masonería y algunos símbolos que hacen alusión a la Divina Comedia de Dante Alighieri. En el Palacio Barolo se puede ver mucha simbología relacionada a Dante y a la Divina Comedia.
Este emblemático edificio porteño se divide en tres partes que representan al infierno, purgatorio y paraíso. Precisamente, las tres partes de la Divina Comedia. La planta baja es el infierno. Los primeros 14 pisos son el purgatorio. Los pisos siguientes son el paraíso y el faro, en la parte superior, representa a Dios. Las 9 bóvedas de acceso al edificio representan los 9 círculos del infierno. Cada una de las bóvedas tiene frases en latín tomadas de 9 obras distintas, desde la Biblia a Virgilio. Los 100 metros de altura del Palacio Barolo hacen referencia a los cantos y los 22 pisos a los versos de la Divina Comedia. El Palacio Salvo fue hecho por un masón alquimista, Palanti, que primero como experiencia hizo el Barolo. Él en el Barolo dejó lleno de mensajes masónicos y alquímicos, porque se lo permitieron, no sé si porque los Barolos serían masones o no. En cambio, cuando vino a hacer el Palacio Salvo, fue diferente, porque los salvos sí eran sumamente católicos, y en esa época, allá por los años 30, 28, 30, no se quería saber nada, la iglesia no quería saber absolutamente nada con la masonería. Y ha puesto mucho simbolismo acá. Hay mucha cosa de alquimia, hay mucha cosa de masonería, hay mucha cosa secreta, que los que la entienden la saben. Por ejemplo, acá tengo entendido, porque me han dicho los arcos que tiene el Palacio Salvo, las escaleras, las representaciones que tiene, la flor de lis, que se llega a descubrir, es uno de los símbolos de la masonería. Es cierto que habían frisos, algunos todavía se mantienen, pero no está a la vista, de Dante escribiendo la Divina Comedia bajo una lluvia de glicinas, que es muy, muy bonito, pero desgraciadamente no lo podemos ver, porque está tapiado. Creo que se conserva, porque habían frisos que sí recreaban la Divina Comedia. En su momento, estos edificios, que eran los más altos, le daban la bienvenida a los visitantes extranjeros que viajaban en barco desde el Atlántico. También se cree que el arquitecto Mario Palanti, al construir el Palacio Barolo y el Palacio Salvo, lo que hizo fue hacer un puente de luz, ya que ambos edificios fueron construidos con un faro en la parte superior. En los años que estoy acá, es como una familia. Y acá la gente se cuida. La gente que se va, yo creo que extraña y quiere venir. Mucha gente se ha ido y ha vuelto. Ha vendido y ha comprado de vuelta. Y yo lo quiero, el Palacio Salvo. Yo lo quiero mucho. Y quiero no solo el Palacio Salvo, sino la gente que vive acá. Este es el Palacio Salvo, maravilloso lugar para vivir. Maravilloso lugar para vivir. El principal icono del país. Yo siempre quise vivir acá, porque a los 4 años, cuando mi padre cruzaba conmigo la Plaza Independencia, yo iba con una capa, se usaba una capa azul entonces, y empezó a nevar. De las pocas veces que ha nevado en Montevideo. Eran los comienzos de la década del 40. Entonces miré hacia arriba para ver de dónde venía la nieve y vi el Palacio Salvo. Y dije, ahí, en una de estas pequeñas torrecitas me gustaría vivir. Y con el tiempo, bueno, hacia el lugar. ¿Alcanzaste tu sueño? Alcancé mi sueño. A lo mejor el Salvo ya no es el rascacielos más grande,
ni el punto más alto de la ciudad, ni una obra arquitectónica asombrosa capaz de seducir a Le Corbusier. Pero es nuestro, un emblema de Montevideo. Tanto que hasta el alma que lo puebla se parece bastante, en definitiva, al alma misma de la ciudad. Muchos secretos y misterios viven ocultos en el Palacio Salvo. Cuentan que hasta el día de hoy los fantasmas siguen paseando por los pasillos con sus ropas antiguas, o que siguen usando los ascensores, incluso que se los sigue viendo en las grabaciones de las cámaras de seguridad. También dicen que todos aquellos que vayan al lugar y presten atención podrán ver algunos de los símbolos que el alquimista y masón Mario Palanti dejó escondidos en el Palacio Salvo. Este emblemático edificio montevideano sigue impregnado de magia, recuerdos, misterios y de voces anónimas.